hacer valer estas obligaciones que tenemos empresarios y trabajadores. Ninguna. Ellos únicamente son los vigilantes, pero no tienen la posibilidad de establecer ningún tipo de sanción. Es por eso que para poder sancionar alguna conducta después de que nosotros ya implementamos una conducta de nuestros trabajadores, ya sea por no utilizar el cubrebocas, la mascarilla cuando se requiera, no utilizar gel sanitizante, no respetar las medidas de sano distanciamiento, requerimos primero la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que es la que va a establecer las pautas para este momento y en adelante, porque sabemos que las cosas es muy probable que continúen así, al menos durante este año. Para que esta comisión tenga la fuerza de establecer alguna sanción, estas sanciones primero las tendremos que establecer en un reglamento interior de trabajo. En nuestro reglamento interior de trabajo, nosotros podremos válidamente decir cuáles son las acciones que tenemos que tener en el centro de trabajo y cuáles son las consecuencias. Ojo, las consecuencias pueden ir desde una amonestación hasta días de descanso sin goce de sueldo, pero si se acoplan a alguna causal de rescisión, se puede incluso rescindir la relación de trabajo a un empleado, por ejemplo, que se oponga a realizarse los exámenes médicos para verificar si es o no portador de COVID-19, una enfermedad contagiosa, y en época de emergencia sanitaria es fundamental saberlo. Si se rehúsa a tomar esta medida, se rehúsa a cumplir con el examen médico o de laboratorio, esa es una razón suficiente para rescindir la relación de trabajo. Para llegar a esto, requerimos definitivamente nuestro reglamento interior de trabajo y nuestra comisión mixta de seguridad de higiene. Para la implementación de la NOM 035. La NOM nos habla de la creación de los lineamientos que deben de haber en la empresa, la publicidad que le tenemos que dar, la capacitación que deberá de tener el personal, jefes y personal de base, los métodos para su cumplimiento, la aplicación, la rendición de cuentas a las autoridades laborales cuando lo requieran. Para poder implementar la NOM 035, necesitamos echar mano de las comisiones que ya les platiqué de seguridad de higiene, de productividad y el cuadro general de antigüedades, pasando por el reglamento interior de trabajo. ¿Y por qué? Se requieren porque un trabajador puede denunciar una situación de daño psicológico dentro de nuestro centro de trabajo, y si no se establecen los lineamientos a seguir para que ese trastorno psicosocial que pueda llegar a tener no se, no se transforme en una queja que después pueda recaer en nuestra empresa, se requiere que tengan los mecanismos para poder ser atendido dentro de la empresa. La NOM 035 nos dice que todos estas problemáticas que se pueden dar de daños psicosociales deben de ser atendidas primero en casa. Debemos de contar con los mecanismos dentro de la empresa para poder implementarla y poder erradicar o prevenir los trastornos psicosociales. Por ejemplo, un trabajador podrá decir que no se está respetando su derecho escalafonario dentro de la organización. Y eso le está afectando, ya que se está prefiriendo a otro en lugar de aquel. Es por eso que requerimos nuestro cuadro general de antigüedades para poder establecer de manera adecuada y ordenada la forma en que podrán, si es posible, los trabajadores acceder a un mejor puesto. Y el reglamento interior de trabajo. Si un trabajador es causante de los daños o los trastornos psicosociales de algún otro, tener también los mecanismos para poderlo sancionar e incluso poderle rescindir la relación de trabajo. Por último, la implementación para la atención de quejas, que debe de ser a través de un correo dentro de nuestra fuente de trabajo,
para que en caso de que una autoridad nos visite, nosotros poder contar con la evidencia de que el trabajador supo que tenía un correo institucional al cual dirigirse, capacitado e informado sobre los trastornos psicosociales, que él sabía que si caía en alguno de ellos podía acercarse a la empresa y entonces al no existir su correo electrónico o su queja formalmente hecha en este canal autorizado por la empresa, pues evidentemente no caeríamos en alguna responsabilidad. En el caso contrario, sí tendríamos una responsabilidad por falta de implementación y por lo tanto podríamos ser sancionados por la autoridad. Para las nuevas contrataciones, creo que es el momento de voltear a ver de nuevo los contratos a prueba y de capacitación inicial. Estos contratos a prueba y capacitación inicial que ya tenemos 8 años en nuestra legislación, pero difícilmente se implementan. Las razones siempre son porque podemos caer en un despido injustificado y ser condenados por la autoridad y que no tenemos constituida la comisión mixta de capacitación, de productividad, capacitación y adiestramiento en el centro de trabajo. Estas son las razones por las cuales no implementamos estos contratos a prueba y de capacitación inicial. La realidad es que se puedan implementar. Es sencillo realizar crear la comisión y empezar y que empiece a operar en nuestro centro de trabajo. Solo requeriremos como empleadores la autorización de esta comisión para poder dar por terminada una relación de trabajo siempre que esté dentro del término que nos establece la ley para poder hacerlo. Por último, la contratación con modalidad de teletrabajo. El teletrabajo, como se los dije hace un momento, llegó para quedarse. El teletrabajo está regulado por nuestra legislación laboral en un par de artículos, ¿sí? Pero con esos artículos es suficiente. E insisto, con la experiencia que estamos teniendo en este momento, pero sobre todo la experiencia comparada en otros países, podemos estructurar un contrato por teletrabajo efectivo y que no viole derechos laborales. Si logramos constituir nuestras comisiones mixtas, podremos podremos establecer, para hacer efectivas las contrataciones por tiempo determinado, como lo establece la Ley Federal de Trabajo, los contratos a prueba por 30 días, de capacitación inicial por 90 días, esta es la siguiente, ¿no? Sí. De capacitación inicial por 90 días y ambos podrán ser prorrogados hasta por 180 días, siempre y cuando sean trabajadores bajo el esquema de trabajadores técnicos especializados, profesionistas o que realizan actividades de representación, administración en los centros de trabajo. Esto nos da una posibilidad muy amplia para aplicarnos con nuestros contratos de capacitación inicial o contratos a prueba, ya que gran parte de nuestra fuerza de trabajo está integrada precisamente por trabajadores que realizan actividades técnicas o especializadas. Lo que les comenté, al final, esto nos da la posibilidad de poder determinar una relación por tiempo determinado bajo estas dos modalidades. Para que se puedan aplicar, pues sí necesitaríamos, lo único que necesitamos es las bases, los cuadros generales de antigüedades y requeriremos nuestras comisiones mixtas. Será suficiente para poderlos implementar. Los contratos actuales se pueden modificar. Lo primero que sabemos es que la Ley Federal del Trabajo no nos permite modificar las condiciones laborales. Cualquier modificación en las condiciones laborales tiene como consecuencia que se consideren que se están vulnerando derechos del trabajador. Y al ser vulnerados los derechos del trabajador, caemos en la posibilidad de que sí pueda rescindirnos la relación de trabajo en perjuicio de nosotros. Pero también tenemos que ubicarnos en la situación actual. La situación actual es
que para algunos trabajadores sí ha resultado más benéfico o a la par el no estarse presentando a laborar y estar modificando sus condiciones de presencial a virtual a través del teletrabajo o el home office. En estas situaciones, lo que sugerimos es analizar cada caso en concreto y verificar si en realidad existe una paridad entre el salario y la modificación de la condición de trabajo, como por ejemplo, si un trabajador vive a 2 horas de nuestro centro de trabajo, el trabajo lo está realizando a distancia por home office o teletrabajo, el gasto o el desgaste que está teniendo al trasladarse al centro de trabajo es de esas 2 horas más el dinero que desembolsa en pasajes y alimentos. Si esto lo pudiéramos poder determinar con el mismo trabajador, llegaríamos a la conclusión de que tendría un beneficio al no presentarse a laborar por esas 2 horas que no, se va a que no va a gastar en sus traslados, menos el dinero más el dinero que se va a ahorrar. Si hay una disminución en el salario, pues definitivamente no sería gravoso para este trabajador, pero siempre ubicando cada uno de los casos, respetando el salario y que no nos basemos únicamente en la modificación de la categoría, porque esa es una trampa. Si a un trabajador le disminuyo la categoría y eso considero que me daría la posibilidad de disminuir el salario, estamos en un error, porque la disminución de la categoría conlleva ahí sí en una condición perjudicial para el trabajador y en consecuencia su salario, pues caeríamos en la trampa y nos veríamos afectados por una demanda laboral que definitivamente el trabajador obtendría un beneficio al final de ella. Las terminaciones efectivas de las relaciones de trabajo. No hay autoridades laborales que estén, hay autoridades laborales que reciben los convenios fuera de juicio. Sí, pero para que logremos que un convenio de juicio, fuera de juicio sea avalado, autorizado por la autoridad laboral, tendremos que esperar precisamente a la lista de espera que tienen. Como sabemos, la capacidad de personas que pueden estar en cada inmueble se ha disminuido en un 70%. Es decir, solo el 30% puede estar trabajando con normalidad. Esto ha provocado que los convenios fuera de juicio, si quisiéramos que fueran avalados por una autoridad laboral, se convierta en un proceso que puede durar más de un mes. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es realizar los convenios dentro de nuestra fuente de trabajo. ¿Es posible? Sí. ¿Por qué? Porque ya no se requiere la autorización de la autoridad laboral para realizar un convenio y este convenio es efectivo. Basta que el convenio reúna las características que debe de tener ese tipo de convenios, que se manejen las condiciones de trabajo, que el trabajador esté aceptando la gratificación por los servicios prestados, que esté recibiendo en ese momento el dinero que le corresponde, que las condiciones que se manejan en el convenio sean las reales y que tenga una fecha cierta. Con estos elementos es suficiente para que este convenio que realizamos en el centro de trabajo tenga efectividad ante cualquier autoridad laboral. Y no lo decimos los abogados, lo dice la Suprema Corte. Y además es algo que ya forma parte de nuestra legislación laboral, de nuestra Ley Federal del Trabajo, modificada hace un año, ya se le dio el mismo rango a los convenios ante la autoridad laboral y los convenios realizados en el centro de trabajo. Es así que las modificaciones, las terminaciones de las relaciones de trabajo válidamente las podemos realizar en nuestros centros de trabajo y tendrán el mismo efecto, para ya no estarnos preocupando por esto. Con esto concluyo. Veo que en media hora pudimos agotar estos temas. Seguramente vienen algunas dudas con relación a lo que dijimos y estamos abiertos para responderlas. Sí, muchas gracias, licenciado. A mí me gustaría que hiciéramos, bueno, que nos hicieras el favor de decirnos, ahorita están llegando muchas inspecciones. Nos llegan inspecciones de COFEPRIS, de Secretaría del Trabajo y de INVEA. Que nos dijeras tú, por favor, que
qué dependencia y qué tipo de inspección nos puede hacer, por favor, porque ahorita sí es pan de cada día las inspecciones. Claro. Las principales y las que debemos de estar muy al pendiente son las de COFEPRIS. ¿Por qué? Porque el INVEA verifica la, la apertura en los centros de trabajo de acuerdo al semáforo epidemiológico, en este caso de la Ciudad de México. ¿Sí? Si estoy dentro del supuesto, entonces también realizará la inspección de sana distancia, pero la realidad es que ya dentro del centro de trabajo, las inspecciones que realiza el INVEA son muy sencillas. Es una inspección ocular, verifica que se esté llevando a cabo los protocolos a primera vista y eso es suficiente para que den un visto bueno en los centros de trabajo. Las que hay que preocuparse son las inspecciones de la COFEPRIS. ¿Por qué? Porque la COFEPRIS tiene amplias facultades, tiene un check de los requerimientos o de lineamientos que nos solicita implementar en el centro de trabajo. Este check está directamente relacionado con el PAS que es el permiso de apertura del Seguro Social. Este cuestionario que tenemos que llenar, si decidimos hacerlo, es voluntario y es un cuestionario en el cual nosotros nos autoevaluamos, verificamos si estamos o no cumpliendo. En eso nosotros contestamos el cuestionario y el Seguro Social nos da nos brinda una aprobación nos brinda la aprobación para la apertura del centro de trabajo. Pero esto es solamente como una autoevaluación. Incisos o cada uno de estos lineamientos que vienen del PAS son los que te solicita la COFEPRIS al momento en que te realiza una visita de inspección. Y ojo, la COFEPRIS sí tiene la facultad, y más si tuvo una queja por parte de algún trabajador, proveedor o cliente, de que en el centro de trabajo no se están tomando las medidas de sana distancia para incluso clausurar el centro de trabajo. Por ejemplo, han clausurado centros de trabajo porque la persona que está al servicio al público no tiene el cubrebocas y la mascarilla. Con eso es suficiente para que nos puedan clausurar un centro de trabajo. Ok, licenciado. Y bueno, y la Secretaría del Trabajo sigue con sus inspecciones normales, digamos. Sigue con las... Sí, sí, no, adelante. Sigue con las inspecciones normales, solo que ahorita están detenidas, precisamente porque no hay, bueno, al menos no hemos tenido nosotros noticias de que se realicen en este momento las inspecciones de trabajo. La realidad es de que una vez que arranquen, pues ya tendrán las mismas facultades de los inspectores de trabajo ante quejas de los trabajadores para visitar los centros de trabajo y tenemos conocimiento por medio de los mismos inspectores que ya los están capacitando, primero para la implementación de la NOM 035, qué es lo que tienen que requerir, dependiendo de la empresa, y ahora para la implementación de los protocolos de sana distancia. Ok, muy bien, muchas gracias, licenciado. Muy importante porque nos llegan varias inspecciones y no sabemos qué es lo que cada uno nos va a verificar y así ya sabemos cómo tenemos que estar preparados. Ok, pues sí. Hay algunas preguntas. Les pido por favor que sus preguntas las pongan en el chat para que las vayamos leyendo. Nos dice Moisés Hernández, ¿quiénes integran este comité de vigilancia? El comité de vigilancia debe de ser integrado por los mismos trabajadores, pero deben de ser trabajadores que tienen un puesto, una área encargada en el centro de trabajo. No hay un límite, mínimo debe de existir uno, o puede ser integrado por un comité dependiendo de la cantidad de trabajadores. Lo ideal es que sean los trabajadores encargados de cada área de trabajo, ya que a diferencia de las comisiones mixtas, este comité sí tiene que estar vigilando de manera permanente las labores en el centro de trabajo. Es por eso que este comité es indispensable que tome la capacitación que brinda el Seguro Social a través de su portal y tenga la constancia de haber aprobado el examen correspondiente que te hacen al final como una evaluación para demostrar que se encuentra capacitado para la vigilancia de las medidas que se deben de tomar en los centros de trabajo. Ok, Lick, muchas gracias. Nos pregunta también Moisés, en el gobierno federal están dando contratos de 3 meses. No especifican si es por capacitación o a prueba. ¿Es válido? El tema de
de gobierno local y federal, es constante las modificaciones o, perdón, los contratos por tiempo determinado. Sabemos que por experiencia que hay trabajadores que pueden durar años contratados bajo esta modalidad, por contratos de 3 meses consecutivos, y una vez que concluye este contrato, si deciden así sus superiores jerárquicos, dar por terminado, porque dicen que no tienen estabilidad laboral. Esto ya ocurre antes de la pandemia, pero la realidad es que los trabajadores y más del sector del gobierno generan la antigüedad o la plaza una vez que han transcurrido ya 6 meses a partir de su contratación. Es por eso que el contrato no es válido y generalmente cuando ocurre esto, pues el trabajador tiene la posibilidad de demandar no solo un despido injustificado, sino la restitución en su puesto y el reconocimiento de que sea por tiempo indefinido su contratación. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Eduardo Villamar nos pregunta, si un trabajador enferma de COVID, ¿qué tan factible es que lo califiquen como enfermedad de trabajo? Es factible siempre y cuando, primero, en el diagnóstico que le realizan en el interrogatorio que les realizan a los trabajadores o a las personas cuando llegan a urgencias y les preguntan si estaban trabajando, en dónde se encontraban, les hacen una serie de cuestionamientos. Si el trabajador manifiesta que estuvo trabajando y que él tiene la duda de que haya sido contagiado en el mismo centro de trabajo simplemente porque no se toman las medidas, ese es un primer elemento para que posteriormente este trabajador pueda demandar un riesgo laboral por enfermedad profesional. Para esto, pues, puede pasar mucho tiempo, pero la realidad es que cuando se le requiera a la empresa, se realiza una inspección en el centro de trabajo para verificar si en efecto hay una relación causa y efecto entre la enfermedad del trabajador y el ambiente laboral, y se percaten de que no se tomaron las medidas en ese momento de salubridad, pues será suficiente para poderlo calificar como una enfermedad profesional, porque fue adquirida precisamente en el trabajo. Ojo, y aquí muy importante, puede ser incluso en trayecto. Es por eso que hay un lineamiento también para los trabajadores en los cuales se les capacita sobre las medidas que deben de tomar en el transcurso, en el trayecto de su casa a la oficina y de regreso, e incluso también las que deben de tomar en su hogar. Ok, gracias, licenciado. Nos pregunta otra vez Moisés Hernández, ¿qué pasará con el grupo de vulnerables al regresar y se les quiera despedir porque no son enfermedades por ser profesional? Se les quiera despedir, Ajá. Por no no, ser no son, dice, se les quiera despedir porque no son enfermedades por ser profesional. ¿ok? No hay una justificación para dar por terminada una relación de trabajo por el tema de la pandemia. Esa es la realidad. No hay una sola justificación, no importa la condición del trabajador. Esto no es algo que se pueda tomar en cuenta para dar por terminada una relación de trabajo. Las que ya conocemos, las que existen desde antes de la pandemia, pues son las que se pueden aplicar. Pero esta no podría ser una justificación, y menos por ser grupo vulnerable. Aquí hay que tener cuidado. Cuando damos por terminada una relación de trabajo en este momento con un trabajador que está dentro de este grupo de personas que consideramos vulnerables, todavía no ha definido, porque todavía las autoridades no han regresado y todavía no resuelven este tipo de casos. Pero no dudamos en que algunas autoridades laborales puedan concluir que esta separación es injustificada, incluso con la renuncia firmada por el trabajador. Algo muy similar a lo que ocurre con las trabajadoras embarazadas. Estamos especulando, pero lo mejor es cuidar mucho las terminaciones que hagamos de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad en este momento, porque estamos convencidos de que van a demandar la nulidad de esas renuncias y de esos finiquitos, y con un buen argumento podrán convencer a más de una autoridad para que anulen una renuncia del trabajo por parte de estos trabajadores. Ok, muy bien, licenciado.
Y oye, yo te preguntaría, Ujú. ¿tú considerarías entonces ahorita muy necesario que todos los contratos laborales fueran revisados y ya les pusiéramos estas cláusulas de caso fortuito, de trabajo, home office? Todo esto ya tendríamos que hacerlo en todos los contratos, inclusive los que tenemos vigentes, ¿verdad? Sería lo más recomendable. Sí, sí, sería lo recomendable es, sabemos que esto, ¿por qué no lo hicimos antes? Pues porque no estábamos No ante este tipo sabíamos. de situaciones, ¿sí? No sabíamos qué es lo que estaba pasando, nadie supo. Incluso la Ley Federal del Trabajo se quedó corta, ¿no? Ante estas situaciones. La realidad es que se están modificando las condiciones, se están modificando, incluso esto nos da la pauta, insisto, para poder revisar los contratos y revisar el reglamento interior de trabajo. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos que tener nuevas reglas en el regreso y al menos durante el tiempo en que la pandemia, en que el COVID-19 ya no sea una amenaza, por mínima que sea, vamos a tener que tomar las medidas necesarias y eso conlleva en la revisión de los contratos. Ok, muchas gracias, licenciado. Nos pregunta el licenciado Eduardo Villamar, ¿qué opinas de la disposición de la autoridad para que los establecimientos de más de 30 trabajadores deban realizar pruebas de COVID al 5% de dichos trabajadores? Pensemos en el costo. Exactamente. La autoridad pues no está midiendo el costo y la repercusión económica que deben de existir y que existe, ¿no? O sea, si ya de por sí estuvimos cerrados los centros de trabajo durante 3 o 4 meses, ahora realizar un pago extraordinario, pues es gravoso para la misma subsistencia de la empresa. Pero también hay que considerarlo, al menos realizar algunas, porque no es efectivo, lo más efectivo es la implementación, porque de nada sirve realizar las pruebas en un centro de trabajo, ya sea incluso a todos los trabajadores. Si en el mismo centro de trabajo no hay condiciones para un retorno seguro, ¿qué es lo que puede provocar? Que después del examen, aunque la prueba de laboratorio haya salido negativa, el trabajador se puede contagiar al día siguiente, presentarse. Y si no se están tomando las medidas en el centro de trabajo, en ese momento contagiar a todos. Entonces, realizar en este caso la prueba es infructuoso si antes no estamos realizando las medidas necesarias en las empresas, ¿no? Para evitar los contagios. Ok, muchas gracias, licenciado. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran hacer para ahorita aprovechando que está aquí el licenciado. Eduardo, creo que quieres hacer otra pregunta. Ya nos la está. Sí, lo que buscamos puede dar la información, la mayor cantidad de información que pudiéramos en este momento. Pero si sobre los temas laborales, aunque no se hayan tocado en la exposición del día de hoy, si tienen alguna duda, pues ese es el momento para decirla y se las podamos aclarar. Sí, nos está preguntando que la disposición de las pruebas fue emitida por la jefa de gobierno. ¿Está en sus facultades emitirla, esa disposición Como, de las pruebas? sí, son medidas extraordinarias que están tomando cada uno de los gobiernos locales ante, pues tal vez la parquedad con la que han actuado el gobierno federal, pero la realidad es que con la jefa de gobierno, al no ser la autoridad sanitaria que, que rige en esta demarcación, pues no tendrá las facultades legales para poderlo hacer. Lo que está haciendo es pues, arrojando una medida sanitaria y pues buscar, como en muchos casos, que no sea impugnada para que tenga vigencia, siempre y cuando el ciudadano lo permita. Pero insisto, no resuelve en nada los exámenes que se realicen en los centros de trabajo si no se están tomando medidas. Es una disposición que no consideramos efectiva en estos casos. Ok, nos comenta Eduardo que si entonces es debatible. Yo creo que muchas Uh reglas -huh. ahorita son debatibles, ¿no? Uh -huh. Muchas disposiciones del gobierno. ¿Qué opinas de esa situación? Sí, sí, son debatibles y ya le tocarán a los jueces de distrito en caso de promoverse los amparos indirectos en contra de estas disposiciones, les corresponderá a los jueces determinar si es aplicable o no para cada persona.
la realidad es que pues, van a tener que ponderar, en este caso, el interés económico de la empresa versus el interés social que conllevaría la aplicación masiva de pruebas en los centros de trabajo con el costo que esto represente. Tal vez lo que podría tener como consecuencia, y ya imaginando, imaginando jurídicamente esta situación, podría ser que en caso de empresas que estén en una situación precaria, pues no se aplican. Pero las empresas que tengan la solvencia económica para hacerlo, que no demuestren estar en esta condición, pues tendrían que hacerlo. No lo sabemos, pero sí sería un ejercicio interesante, licenciado Eduardo, para poderlo implementar y empezar a promover estos amparos estratégicos, ¿no? Para ver cómo resuelven los jueces. Sí, nos preguntan también, ¿la norma 035 es también obligatoria en el gobierno federal? Pues es obligatorio en el gobierno federal, sí, porque incluso ya hay dependencias que la están implementando desde el año pasado. Ok, y en las empresas privadas, bueno, ahí... Sí, en las empresas privadas es en todas, sin distinción de la cantidad de trabajadores. Así es. Nos pregunta Adriana, ¿qué pasa con los horarios de trabajo en el caso de home office? ¿Se tendría que regular en el nuevo contrato de trabajo? Sí, tenemos preparado en adelante sobre el teletrabajo una exposición completa en la cual analizamos cada uno de estos puntos, pero le respondemos. Los horarios de trabajo en el home office tienen una variación que requiere la misma actividad que realiza el trabajador. Esta variación es, primero se tiene que respetar el tiempo de desconexión, es decir, el trabajador debe de tener un lapso durante el día en el cual esté a disposición de los medios electrónicos, la computadora, el teléfono, los correos electrónicos, las llamadas por teléfono, pero también debe de tener una hora límite para dejar de responder este tipo de correos sin importar la urgencia que tengan. Este es el periodo de desconexión que deben de ir en estos contratos. Y además, por salud mental de los trabajadores y porque estar en su casa, pues sabemos que no siempre es muy sencillo, se ha dispuesto que debe de tener una jornada, dentro de su jornada de trabajo debe de tener 2 horas intermedias, ya no los 30 minutos que establece la ley, sino 2 horas intermedias, también para reposar, tomar sus alimentos y descansar de estar todo el tiempo ahí sentado en la computadora. Entonces, esas es como que las modificaciones las cosas que tendríamos que tener en cuenta con los horarios de teletrabajo. Así es, Lick. Nos pregunta Hazel, ¿qué pasa con la revisión de contratos si la empresa no cuenta con home office? ¿No tiene computadoras para sus vendedores? ¿Será obligatorio de la empresa darle todas las herramientas, pagarles internet también? Aquí, esta es una pregunta muy interesante porque sí, nuestra legislación es de 2 artículos y evidentemente en 2 artículos pues no se pudieron contemplar ni siquiera un 1% de los requerimientos. ¿Cuál es la experiencia comparada en Colombia o en España? ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, se emitieron algunos decretos en los cuales incluso a los trabajadores se les tendría que proporcionar un asiento ergonómico que no les provocara el malestar en la columna, ¿no?, vertebral o en la vista, un asiento. La realidad es que si proporcionamos el home office en nuestro centro de trabajo, debemos, en este momento de emergencia, pues sí, buscar que los trabajadores ocupen sus equipos de cómputo, pero si ya lo adoptamos en una nueva normalidad, sí tendríamos que proporcionarle, en caso de que el trabajador no lo tenga, los insumos necesarios para poder conectarse y cumplir con su trabajo. Nuestros insumos son el equipo de cómputo y los datos de Internet, ¿no?, para poder estar conectado. O bien llegar a un acuerdo con el mismo trabajador en el cual él reconoce que cuenta con estos equipos, reconoce que tiene el acceso a Internet ilimitado, que forma parte de su salario que tiene el día de hoy y por lo tanto está a disposición de la empresa. Si es un acuerdo con el trabajador, es posible. Pero si no es así y el trabajador no cuenta con estas herramientas, se le tendrán que proporcionar. Ok, pues muchísimas gracias, licenciado. Pues en definitiva son cosas nuevas, por lo que veo, pues hay mucho que implementar, mucho que adaptar, hay que ver qué deciden los tribunales, hay todavía muchas dudas de cuestiones si son legales, no son legales, proceden amparos, pero pues como siempre estar bien asesorado,
ya sabes cómo defenderte, ¿no? En el caso de que llegue una autoridad, en el caso de un contrato de este tipo de home office, ya sabes si estás bien asesorado, qué es lo que debes hacer o cómo te vas a defender. Hay una última pregunta de Eduardo que dice, ¿la Junta implementará juicios en línea? ¿Sabes tú algo La de? Junta implementará juicios en línea. Sería Pues muy sería lo bueno. ideal. Sería lo ideal, ¿no? Porque pues, ya es el momento de que esta sequía de justicia pues llegue a su fin. Sería lo ideal porque sabemos que la situación pues no está para concluirse de manera pronta, pero no tenemos un atisbo de que así lo sea. La realidad es que ahorita la Junta está programando regresar presencial, ¿no? Regresar presencial en la Ciudad de México el día 10 de agosto, con todos estos limitantes que trae la nueva normalidad, pero no se ve que así vaya a ser. Ok, pues muchísimas gracias, licenciado. Eso sería todo. Gracias por tu participación, por tu apoyo. Cualquier otra duda o comentario, con todo gusto, en el correo electrónico que les llegó su invitación y su enlace, ahí pueden escribirnos cualquier pregunta y se la hacemos llegar al licenciado. Pues ahorita es sobre todo tener el conocimiento, modificar contratos, estar asesorados, porque como ya vimos, todo está como indefinido, son cosas nuevas, no sabemos qué vaya a determinar la autoridad, cuáles sean los criterios, que va a estar muy interesante, ¿verdad, licenciadora? Con tantas demandas y amparos inclusive que va a haber, vamos a ver qué criterios se van a optar y pues tenemos que estar muy al pendiente y con mucha comunicación. Pues te lo agradecemos mucho, licenciado, muchísimas gracias por tu colaboración esta tarde, muchísimas gracias a todos nuestros clientes y amigos que se conectaron y pues estamos otra vez comunicándoles nuestra siguiente exposición que va a ser en relación con la firma a distancia. Como bien comentaste también en este momento, ahorita los correos electrónicos, los WhatsApp, todos estos medios de comunicación a distancia, pues ya tienen cierto valor jurídico y esa será nuestra próxima conferencia. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias Bueno, por licenciado, su muchas tiempo. gracias. Buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Permíteme.